En los márgenes del desierto del Negev, donde la tierra deja de ser cultivable y empieza a convertirse en una extensión de piedra y arena que se prolonga hacia el sur en dirección a la península del Sinaí, había un mundo que los habitantes de las ciudades rara vez veían pero que siempre sentían. Una presencia lejana y difusa que se manifestaba de vez en cuando en forma de polvo en el horizonte, de rastros de hogueras apagadas junto a los pozos, de huellas de camellos y de cabras que cruzaban los wadis secos después de las lluvias de invierno, y que desaparecían más allá de las colinas bajas sin que nadie supiera exactamente a dónde iban ni de dónde venían. Ese mundo era el mundo de los nómadas del desierto, de las tribus que vivían en los espacios intermedios entre las civilizaciones sedentarias, que no construían ciudades ni murallas ni templos de piedra, que no dejaban archivos ni inscripciones ni monumentos, y cuya existencia se conoce casi exclusivamente por lo que otros, los que sí escribían, dijeron de ellos, con la inevitable distorsión que implica conocer a alguien solo a través de las palabras de sus enemigos. De todas esas tribus del desierto, ninguna ocupa un lugar tan singular en la memoria bíblica como los amalequitas. No eran el pueblo más poderoso de los que rodeaban a Israel. Los filisteos lo eran más, y los egipcios incomparablemente más. No eran los más cercanos geográficamente. Los moabitas, los amonitas y los edomitas compartían fronteras directas con Israel de una manera más constante. No eran los más sofisticados culturalmente. Los fenicios y los arameos los superaban en ese aspecto sin dificultad. Y, sin embargo, ningún otro pueblo recibió en los textos bíblicos una condena tan absoluta, tan total, tan sin matices ni excepciones como los amalequitas. Fueron declarados enemigos de Yahvé de generación en generación, destinados a ser borrados de debajo del cielo, y su nombre se convirtió en la Biblia en sinónimo de una hostilidad que no podía ser negociada, ni perdonada, ni olvidada. Esa singularidad es, en sí misma, un misterio que merece ser explorado con calma, sin las prisas que el texto bíblico parece exigir cuando habla de Amalek con una urgencia que no dedica a casi ningún otro tema, porque detrás de la condena hay una historia, y detrás de la historia hay un paisaje, y detrás del paisaje hay personas reales que vivieron en un desierto real, que pastorearon rebaños reales, que encendieron fuegos reales junto a pozos de agua real, y que un día, por razones que la Biblia explica de una manera y la historia quizá explicaría de otra, se cruzaron en el camino de un pueblo que estaba saliendo de Egipto y buscando un lugar donde asentarse. Y ese cruce de caminos se convirtió en el origen de una enemistad que los textos sagrados elevaron a la categoría de mandato divino. Para entender a los amalequitas, hay que entender primero el desierto en el que vivían, porque un pueblo nómada no puede separarse de su entorno. Es su entorno, de la misma manera en que un pez es su agua y un pájaro es su cielo. El desierto del Negev, esa franja de aridez que ocupa la mitad sur del actual Estado de Israel, no es un desierto de dunas fotogénicas como el Sahara, ni un desierto de roca pelada, como algunos tramos del desierto de Arabia. Es un desierto de colinas bajas y erosionadas, de wadis que permanecen secos durante la mayor parte del año, pero que se llenan de agua repentina y violenta cuando las lluvias de invierno caen con fuerza sobre las laderas desnudas, de mesetas de piedra, caliza cubiertas de una capa fina de tierra, donde crecen, después de las lluvias, hierbas efímeras que los rebaños devoran con una voracidad que indica cuánto tiempo llevan esperando ese momento. La luz del desierto del Negev al amanecer es de un rosa pálido que se va dorando lentamente a medida que el sol sube por encima de las colinas del este, y las sombras
se acortan con una rapidez que parece imposible en un paisaje tan inmóvil, como si el tiempo se acelerara durante las primeras horas del día para compensar la lentitud con la que todo lo demás sucede allí. El crecimiento de una planta, la erosión de una roca, el movimiento de un rebaño que avanza de un pozo al siguiente con la parsimonia de quien sabe que la prisa en el desierto es la forma más rápida de morir. La genealogía bíblica de los amalequitas los sitúa en una posición peculiar. El libro del Génesis, en su capítulo 36, identifica a Amalec como nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, hijo de Elifaz y de una concubina llamada Timna. Esaú, según el relato del Génesis, fue el hermano mayor que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y que perdió la bendición paterna a manos de Jacob, quien se la arrebató mediante un engaño que su madre Rebeca había planeado. Esaú se convirtió en el antepasado de los edomitas, el pueblo que habitaba las montañas rojas de arenisca al sur del Mar Muerto, en lo que hoy es el sur de Jordania. Y Amalec, como nieto de Esaú, era, en el esquema genealógico bíblico, una rama lateral de la familia edomita, un primo lejano de Israel que compartía con él un ancestro común en Isaac y Abraham. Esa genealogía plantea una cuestión que los comentaristas bíblicos han debatido durante siglos. Si Amalec era pariente de Israel, si compartían sangre y antepasados, ¿por qué la hostilidad fue tan extrema? La respuesta bíblica no está en la genealogía, sino en un episodio concreto, un encuentro en el desierto que se convirtió en el momento fundacional de la enemistad y que determinó, según el texto, el destino de los amalequitas para siempre. El libro del Éxodo, en su capítulo 17, narra ese encuentro con una brevedad que contrasta con la enormidad de sus consecuencias. Los israelitas, recién salidos de Egipto, estaban acampados en Refidim, un lugar del desierto del Sinaí cuya ubicación exacta se desconoce, cuando los amalequitas vinieron y pelearon contra Israel. No se explica por qué atacaron. No se dan las razones del conflicto. No se describe ninguna negociación previa ni ningún intento de diálogo. Simplemente vinieron y pelearon, como si la guerra fuera una cosa que sucede sin prólogo, como una tormenta que aparece sin aviso en un cielo que parecía despejado. Moisés envió a Josué a combatir a los amalequitas, y él mismo subió a la cima de una colina con la vara de Dios en la mano. Mientras Moisés mantenía las manos alzadas, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, porque el cansancio las hacía descender, prevalecía Amalec. Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostuvieron las manos hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a Amalec a filo de espada. Después de la batalla, Yahvé dijo a Moisés que escribiera aquello como memorial en un libro y que lo repitiera a Josué. Que Yahvé borraría la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés construyó un altar y lo llamó Yahvé Nisi. El Señor es mi bandera. Y dijo que Yahvé tendría guerra con Amalec de generación en generación. Esa escena, con Moisés de pie en la colina, con los brazos alzados mientras abajo la batalla se decidía, según sus manos subían o bajaban, tiene una cualidad visual que la ha convertido en una de las imágenes más conocidas del Antiguo Testamento. Pero detrás de la imagen hay una cuestión histórica legítima. ¿Qué provocó el ataque amalequita? ¿Por qué una tribu nómada del desierto se enfrentó a un grupo de migrantes que cruzaba su territorio? La respuesta más probable, aunque el texto bíblico no la articula, tiene que ver con el agua. Refidim, el lugar del enfrentamiento, es también el lugar donde, según el versículo anterior del mismo capítulo, el pueblo se quejó a Moisés porque no había agua. Y Moisés golpeó la roca de Horeb y brotó agua.
Si los israelitas estaban acampados junto a una fuente de agua en un territorio semiárido, la presencia de un grupo grande de personas con sus rebaños junto a un pozo que los nómadas locales consideraban suyo, habría sido motivo suficiente para un conflicto. En el desierto, el agua es vida, y defender un pozo es defender la existencia misma. El viento del desierto, cuando sopla desde el sur durante el día, lleva consigo un calor seco que reseca los labios y la garganta, y que hace que el aire tiemble sobre las piedras como si la realidad misma estuviera ondulando, perdiendo su solidez, convirtiéndose en algo líquido y fluido que se parece más a un sueño que a un paisaje. Las sombras se reducen a manchas pequeñas debajo de las rocas, y los animales buscan refugio donde pueden encontrarlo, inmóviles, con los ojos entrecerrados, conservando la humedad de sus cuerpos como un avaro conserva sus monedas, sin gastar nada que no sea absolutamente necesario. El libro del Deuteronomio, en su capítulo 25, añade un detalle al episodio de Refidim que el Éxodo no menciona y que cambia significativamente la naturaleza moral del ataque amalequita. Moisés, dirigiéndose al pueblo antes de su entrada en la tierra prometida, les dice: «Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, aun cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios». Esa descripción presenta el ataque no como un enfrentamiento militar convencional, sino como una agresión cobarde contra los más vulnerables. Los ancianos, los enfermos, los niños, los agotados que no podían mantener el ritmo de la marcha y que se quedaban rezagados en la cola de la columna. La imagen es la de un depredador que ataca al más débil de la manada, no al grupo en su conjunto, sino a los que se han quedado atrás, a los que no pueden defenderse, a los que están demasiado cansados para huir. Esa caracterización del ataque amalequita como un acto de crueldad contra los indefensos es lo que transformó un conflicto tribal ordinario en una ofensa de dimensiones teológicas. No era simplemente una guerra, era una violación del principio más básico de humanidad, un acto que revelaba, en la perspectiva bíblica, una ausencia total de temor de Dios, entendido no como miedo supersticioso, sino como la conciencia elemental de que existen límites que no deben cruzarse, de que hay personas que no deben ser atacadas, de que la debilidad ajena impone una obligación de respeto incluso en la guerra. El Deuteronomio concluye el pasaje con un mandato que es uno de los más difíciles de todo el Antiguo Testamento. Cuando Yahvé tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Esa última frase, no lo olvides, crea una tensión interna que los rabinos del Talmud percibieron con agudeza. Se ordena borrar la memoria de Amalec, pero al mismo tiempo se ordena no olvidar a Amalec. Para borrar su memoria hay que recordarlo. Para cumplir el mandato de olvidar hay que ejercer el mandato de recordar. La paradoja es irresoluble en el plano lógico, y quizá por eso se ha convertido en uno de los temas más discutidos y más incómodos de toda la tradición bíblica. Los amalequitas no dejaron inscripciones, ni monumentos, ni ciudades excavables. Eran nómadas, y los nómadas no dejan las huellas que la arqueología necesita para reconstruir una cultura. No tenemos una sola palabra escrita por un amalequita, ni una sola imagen hecha por manos amalequitas, ni un solo objeto que pueda atribuirse con certeza a su cultura material. Todo lo que se sabe de ellos viene de fuera, de los textos de quienes los combatieron, y esa unilateralidad de las fuentes
es una de las tragedias silenciosas de la historia antigua. Pueblos enteros cuya existencia solo se conoce a través de la mirada de sus enemigos, cuya voz se ha perdido para siempre porque no la fijaron en ningún soporte que sobreviviera al paso del tiempo. Después del encuentro en Refidim, los amalequitas reaparecen en la narrativa bíblica como una presencia recurrente, no como un imperio que amenaza desde lejos, sino como una sombra que se mueve por los márgenes del desierto, que aparece cuando menos se la espera y que desaparece antes de que se la pueda atrapar, con la fluidez propia de los pueblos nómadas que no están atados a un territorio fijo y que pueden desplazarse con una velocidad que los ejércitos sedentarios, cargados con sus carros, sus provisiones y su impedimenta, no pueden igualar. El libro de los Números, en su capítulo 14, menciona a los amalequitas y a los cananeos como los pueblos que habitaban el Negev y las montañas, cuando los espías enviados por Moisés regresaron con su informe sobre la tierra prometida. Cuando los israelitas, desoyendo la advertencia de Moisés, intentaron entrar en Canaán por el sur sin la aprobación divina, los amalequitas y los cananeos bajaron de las montañas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ese episodio muestra a los amalequitas como defensores de un territorio que consideraban propio, resistiendo la incursión de un pueblo que venía del desierto y que pretendía establecerse en una tierra que otros ya habitaban. Durante el período de los jueces, esa época larga y turbulenta que los libros bíblicos sitúan entre la conquista de Canaán y el establecimiento de la monarquía, los amalequitas aparecen varias veces como parte de coaliciones que atacaban a los israelitas. El libro de los jueces relata que los amalequitas se unieron a Eglón, rey de Moab, para atacar a Israel y ocupar la ciudad de las palmeras, probablemente Jericó. Más adelante, en la historia de Gedeón, los amalequitas aparecen junto a los madianitas y a los hijos del oriente como pueblos que subían cada año y asolaban los campos de Israel, destruyendo las cosechas y robando el ganado hasta que el pueblo no tenía qué comer. La descripción del libro de los jueces es particularmente evocadora. Los invasores subían con sus tiendas y sus camellos, innumerables como langostas, y ocupaban la tierra devastándola. En esa imagen de oleadas de nómadas que llegaban desde el desierto oriental con sus tiendas y sus rebaños, que se instalaban en las tierras cultivadas durante la temporada de cosecha, que consumían todo lo que los campesinos habían sembrado y cuidado durante meses, y que luego desaparecían de vuelta al desierto, dejando campos vacíos y familias hambrientas. Es una imagen que se repite en la historia del cercano Oriente a lo largo de milenios. La tensión entre los nómadas del desierto y los agricultores sedentarios era una constante estructural de la vida en aquella región. Un conflicto que no dependía de la maldad particular de ningún pueblo, sino de la competencia por recursos escasos, agua y pastos y cosechas, entre dos modos de vida que se necesitaban mutuamente pero que también chocaban con una regularidad que parecía inevitable. Gedeón derrotó a los madianitas y a los amalequitas con un ejército de 300 hombres, según el relato bíblico, una victoria que se atribuyó no a la fuerza militar, sino a la intervención divina. Pero la amenaza nómada no desapareció con esa victoria, porque las tribus del desierto no eran un estado que pudiera ser conquistado de una vez por todas. Eran una multiplicidad de grupos que se fragmentaban, se reagrupaban y se desplazaban según las estaciones, las sequías y las oportunidades, y que podían ser derrotados en una batalla sin que eso significara su eliminación como pueblo, ni la desaparición de la amenaza que representaban. El sonido de un campamento nómada al atardecer, cuando los rebaños vuelven de los pastos y las familias se reúnen alrededor del fuego, debía de ser un sonido hecho de capas. El balido de las cabras y las ovejas buscando a sus crías, el murmullo de las voces humanas que intercambiaban las noticias del día, el crepitar de la leña seca
que ardía con una llama clara y breve. El ruido sordo de los odres de agua al ser depositados en el suelo. Y debajo de todo eso, como un bajo continuo, el silencio enorme del desierto que rodeaba al campamento por todos lados. Un silencio que no era vacío sino lleno, lleno de oscuridad, de estrellas, de distancia, de la presencia inarticulada de un mundo que existía antes que los seres humanos y que seguiría existiendo después. Fue con la llegada de la monarquía cuando la relación entre Israel y Amalek alcanzó su punto más intenso y más problemático. El primer libro de Samuel contiene el episodio que más que ningún otro definió la memoria bíblica de los amalequitas y que planteó las cuestiones éticas más difíciles de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas en el sentido institucional del término, recibió de Yahvé un mensaje para el rey Saúl que transmitió con las siguientes palabras. Así dice Yahvé de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y los que maman, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esas palabras, el mandato de destrucción total que los estudiosos llaman Herem o guerra de exterminio, son uno de los pasajes más perturbadores de toda la Biblia. Un texto que ha provocado incomodidad, debate y reinterpretación a lo largo de siglos, porque ordena algo que la sensibilidad moral moderna, e incluso la sensibilidad moral de muchos lectores antiguos, reconoce como inaceptable: la matanza indiscriminada de una población entera, incluidos los inocentes, los niños, los animales. Saúl reunió un ejército de 200.000 hombres de a pie y 10.000 de Judá, según el texto, y marchó contra los amalequitas. Antes de atacar, envió un mensaje a los kenitas, otra tribu nómada que vivía entre los amalequitas, pero que tenía una relación de amistad con Israel desde los tiempos de Moisés, cuyo suegro Jetro era kenita. Saúl les dijo que se apartaran de entre los amalequitas para que no fueran destruidos junto con ellos, y los kenitas se retiraron. Ese detalle es significativo porque muestra que incluso dentro del mandato de destrucción total había matices, distinciones, la capacidad de diferenciar entre el enemigo y el que no lo era, y la disposición a proteger a los inocentes que se encontraban en medio del conflicto. Saúl derrotó a los amalequitas desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, una franja de desierto que cubría buena parte del norte del Sinaí y del sur del Negev. Pero no cumplió el mandato por completo. Capturó vivo a Agag, rey de los amalequitas, y conservó lo mejor de las ovejas, de las vacas, de los animales gordos, de los corderos y de todo lo bueno, destruyendo solamente lo que era vil y despreciable. Esa desobediencia parcial tuvo consecuencias enormes para Saúl. Samuel, al enterarse de lo que había ocurrido, fue al encuentro del rey, y el diálogo que se produjo entre ellos es uno de los momentos más cargados de tensión de toda la narrativa bíblica. Saúl lo recibió diciendo que había cumplido la palabra de Yahvé. Samuel le respondió con una pregunta que era más una acusación que una interrogación. Pues qué balido de ovejas es este que llega a mis oídos, y qué bramido de vacas es el que yo oigo. El sonido de los animales que Saúl había conservado delataba su desobediencia con una elocuencia que ninguna palabra podía contrarrestar. Saúl intentó justificarse diciendo que el pueblo había perdonado lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Yahvé. Pero Samuel le respondió con una frase que se convirtió en uno de los principios más citados de la teología bíblica. Se complace Yahvé tanto en holocaustos y sacrificios, como en que se obedezca su voz. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel declaró que Yahvé había desechado a Saúl como rey de Israel, y luego pidió que le trajeran a Agag, el rey amalequita. Agag se acercó con cautela, y el texto dice que dijo: «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte», una frase cuya interpretación ha sido debatida durante siglos, quizá una expresión de alivio creyendo que lo peor había pasado, quizá una expresión de resignación, aceptando que la muerte era inevitable. Samuel le dijo: «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Después de ese episodio, el texto dice que Samuel nunca más volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, aunque Samuel lloraba por Saúl. Esa última frase contiene una ternura inesperada en medio de la dureza del relato. Samuel, el profeta que acababa de ejecutar a un rey prisionero y que acababa de rechazar a otro rey en nombre de Dios, lloraba por Saúl. Sentía dolor por la pérdida de un hombre al que había ungido con sus propias manos y al que había acompañado en los primeros pasos de una monarquía que ahora se desmoronaba. El profeta no era una figura de hierro que cumplía los mandatos divinos sin sentir. Era un ser humano que obedecía y que sufría al obedecer, que hacía lo que creía que debía hacer y que luego cargaba con el peso de lo que había hecho, como se carga con una piedra que no se puede soltar ni se puede dejar de sentir. La noche después de la ejecución de Agag debió de ser una noche larga y silenciosa para Samuel, el viejo profeta que había sido juez de Israel durante décadas, que había ungido al primer rey y que ahora lo había rechazado, que había ejecutado a un prisionero con sus propias manos, en un acto que era al mismo tiempo obediencia religiosa y violencia personal, debió de quedarse despierto en la oscuridad de su casa, escuchando los sonidos de la noche que entraban por la ventana, el viento entre los olivos, el ladrido lejano de un perro, el silencio del cielo que no respondía a las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Saúl, por su parte, continuó reinando, pero ya sin la aprobación profética que le había dado legitimidad. Samuel ungió en secreto a David, el joven pastor de Belén, como el nuevo elegido de Yahvé. Aquí el resto del primer libro de Samuel narra la lenta ascensión de David y el lento declive de Saúl, con una compasión narrativa que no toma partido de manera simplista, sino que muestra a ambos hombres como personas complejas, atrapadas en circunstancias que exceden su capacidad de control. Y los amalequitas no desaparecieron con la derrota infligida por Saúl. Esa es la revelación que el propio texto bíblico ofrece, aunque quizá sin pretenderlo. El mandato de destrucción total no se cumplió, ni en la versión incompleta de Saúl, ni en ninguna otra versión posterior. Los amalequitas siguieron existiendo, siguieron apareciendo en la narrativa bíblica, siguieron siendo una amenaza y una presencia en el desierto del sur, como si el mandato de borrarlos fuera más una declaración de intención teológica que una realidad militar alcanzable. La brisa del atardecer en el desierto del Negev lleva consigo un frescor que llega primero a las manos y a las orejas, como un agua invisible que moja las extremidades antes que el centro del cuerpo. Las piedras que durante el día han absorbido el calor del sol y que arden al tacto como si tuvieran fiebre, empiezan a soltar ese calor lentamente, irradiándolo hacia el aire que las rodea con una generosidad que contrasta con la aridez general del paisaje, como si las piedras fueran pequeños hornos que siguen calentando cuando el sol ya se ha ido, manteniendo un eco tibio de la luz del día en medio de la oscuridad creciente. La relación entre David y los amalequitas
añade otro capítulo a esta historia que se resiste a las simplificaciones. Durante los años en que David vivía como fugitivo huyendo de Saúl, sí se refugió en las tierras del sur, en el desierto del Negev y en la región fronteriza con los filisteos, donde llevó una existencia que los textos bíblicos describen con una honestidad notable. David se convirtió en líder de una banda de hombres que las Escrituras describen como endeudados, amargados y descontentos, una especie de guerrilla marginal que sobrevivía mediante una combinación de protección armada a los pastores y terratenientes de la zona, que a veces se parecía al servicio legítimo y otras al cobro de tributo forzoso, y de incursiones contra los pueblos nómadas del sur, entre los cuales se encontraban los amalequitas. El primer libro de Samuel narra que David, durante su estancia en Siclag, una ciudad que el rey filisteo Aquis de Gat le había cedido como vasallo, realizaba racias contra los jesuritas, y a los jercitas y los amalequitas, pueblos que habitaban la región desde antiguo en dirección a Shur y Egipto. David destruía los asentamientos que atacaba y no dejaba con vida a hombre ni mujer, para que nadie pudiera informar a Aquis de cuáles habían sido sus verdaderos objetivos. Cuando Aquis le preguntaba contra quién había dirigido su incursión, David le decía que había atacado el Negev de Judá, o el Negev de los jeramelitas, o el Negev de los kenitas, engañando así a su señor filisteo y haciendo creer que estaba actuando contra su propio pueblo, cuando en realidad estaba atacando a los enemigos de Israel. Ese retrato de David como un guerrillero astuto que engaña a su protector filisteo mientras combate a los enemigos tradicionales de su pueblo tiene una complejidad moral que el texto bíblico presenta sin juzgarla explícitamente. David mataba para proteger su secreto. Eliminaba a testigos potenciales para mantener su doble juego. Y operaba en una zona gris entre la lealtad a Israel, la sumisión aparente a los filisteos y la supervivencia personal en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Los amalequitas que David atacaba no eran abstracciones teológicas. Eran personas concretas que vivían en campamentos del desierto, que tenían familias y rebaños y rutinas cotidianas, y que fueron destruidas por un hombre que la historia posterior convertiría en el rey más glorioso de Israel y en el ancestro del Mesías. Pero los amalequitas también atacaron a David, y lo hicieron en el momento más vulnerable de su vida, como fugitivo, mientras David y sus hombres estaban ausentes de Siclag, acompañando al ejército filisteo que se preparaba para combatir contra Saúl en lo que sería la batalla final de Gilboa. Un grupo de amalequitas asaltó Siclag, la incendió y se llevó cautivas a las mujeres y los niños, incluidas las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail. El texto dice que no mataron a nadie, sino que se los llevaron consigo. Un detalle que algunos comentaristas han señalado como evidencia de que los amalequitas no eran siempre los asesinos indiscriminados que la tipología bíblica sugiere. En esta ocasión, al menos, tomaron cautivos vivos en lugar de matarlos, quizá para venderlos como esclavos, quizá para pedir rescate, quizá simplemente porque la captura era más útil que la matanza. Cuando David regresó y encontró Siclag en llamas y a las familias desaparecidas, el pueblo habló de apedrearlo, porque cada uno estaba amargado por la pérdida de sus hijos e hijas. David, dice el texto, se fortaleció en Yahvé su Dios, consultó al sacerdote Abiatar mediante el efod, y recibió la respuesta de que debía perseguir a los amalequitas, y que los alcanzaría y rescataría a los cautivos. David partió con 600 hombres, de los cuales 200 se quedaron en el arroyo de Besor, porque estaban demasiado agotados para continuar, y siguió adelante con 400. En el camino, encontraron a un joven egipcio tirado en el campo, enfermo y abandonado, que resultó ser un esclavo de una amalequita
que lo había dejado atrás 3 días antes porque había caído enfermo. David le dio de comer pan, pasas y 2 tortas de higos, y le dio a beber agua. Y el joven se recuperó lo suficiente como para guiar a David hasta el campamento amalequita. Ese detalle del esclavo egipcio abandonado contiene una humanidad incidental que ilumina el relato con una luz diferente. Un hombre que no era ni israelita ni amalequita. Un esclavo que pertenecía a alguien, pero que había sido descartado cuando dejó de ser útil. Un ser humano reducido a la condición de herramienta desechable que, sin embargo, conservaba información valiosa y que David trató con una generosidad que contrastaba con la brutalidad general del contexto. El esclavo egipcio, antes de guiarlos, pidió a David que le jurara que no lo mataría, ni lo entregaría de vuelta a su amo. Esa petición, tan simple y tan desesperada, revela la precariedad absoluta de su situación. Un hombre que ha sido abandonado por quien lo poseía, que no tiene tribu, ni protección, ni futuro, y que lo único que puede ofrecer, a cambio de su vida, es una información que alguien más poderoso necesita. David juró, y el esclavo cumplió su parte. El campamento amalequita, cuando David y sus hombres lo encontraron, estaba en plena celebración. Los amalequitas estaban desperdigados por toda la tierra, comiendo y bebiendo y danzando a causa del gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó ninguno de ellos, excepto 400 jóvenes que huyeron montados en camellos. David recuperó todo lo que los amalequitas habían tomado, incluyendo a sus 2 esposas. Y el texto subraya que no faltaba nada, ni pequeño ni grande, ni hijos ni hijas, ni botín ni cosa alguna que les hubiesen tomado. La imagen de los amalequitas festejando su botín mientras David se acercaba con sus hombres tiene algo que se parece menos a una escena de guerra y más a una escena de la condición humana en general. La celebración de una victoria que se cree segura. La confianza en que lo conquistado ya es propio. La ignorancia de que el desastre se acerca desde el horizonte con la misma lentitud con la que se acerca el amanecer. Apenas una línea de claridad en el borde del cielo que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. El fuego de una hoguera de campamento, cuando empieza a consumirse y nadie le echa más leña, pasa por una serie de estados que se parecen a las etapas de una vida. Primero las llamas altas y brillantes, luego las llamas más bajas y más azules, luego las brasas que arden sin llama con un resplandor naranja que pulsa suavemente como si respirara, y finalmente la ceniza gris y caliente que conserva el calor durante horas, pero que ya no da luz, que ya no calienta a quien no esté muy cerca, que se va enfriando imperceptiblemente hasta convertirse en polvo fino que el viento del amanecer dispersa sin esfuerzo, como si nunca hubiera habido fuego allí, como si el calor y la luz hubieran sido solo un sueño que la piedra tuvo durante la noche. El último episodio significativo que vincula a los amalequitas con la narrativa central de la Biblia ocurre inmediatamente después de la batalla de Gilboa, donde Saúl y 3 de sus hijos murieron combatiendo contra los filisteos. Y en el segundo libro de Samuel se abre con un joven que llega al campamento de David y le dice que viene del campo de batalla, que ha visto morir a Saúl y que fue él mismo quien lo remató a petición del propio rey herido. David le pregunta quién es y el joven responde: «Soy hijo de un extranjero amalequita». David ordena su ejecución, diciendo: «Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu propia boca atestiguó contra ti al decir: yo maté al ungido de Yahvé». Ese amalequita que dice haber matado a Saúl es la última figura amalequita individualmente identificada en los libros históricos de la Biblia.
y su aparición en este momento preciso de la historia tiene una simetría que los comentaristas han notado desde antiguo. La monarquía de Saúl comenzó con un mandato de destruir a los amalequitas que Saúl no cumplió por completo, y terminó con un amalequita que, según su propio testimonio, dio muerte al rey. La relación entre Saúl y Amalec se cierra como un círculo. Lo que no fue destruido vuelve para destruir. Las crónicas posteriores mencionan a los amalequitas de manera cada vez más dispersa, como si se fueran diluyendo en el paisaje. El primer libro de las Crónicas, en su capítulo 4, tiene un pasaje breve que dice que 500 hombres de la tribu de Simeón marcharon contra el monte de Seir, que es Edom, e hirieron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Esa frase, y habitaron allí hasta hoy, tiene una finalidad serena que contrasta con la intensidad de los episodios anteriores, como si la historia de los amalequitas terminara no con una gran batalla, ni con una destrucción apocalíptica, sino con una nota al margen, una línea breve en una crónica genealógica que registra la desaparición de un pueblo con la misma naturalidad con la que registra un nacimiento o un matrimonio. El libro de Ester añade una coda final a la historia de Amalec, que aunque muchos siglos posterior, conecta el hilo hasta los últimos libros del Antiguo Testamento. Hamán, el villano del libro de Ester, el funcionario persa que planea la destrucción de todos los judíos del imperio, es identificado como hijo de Hamedata, el agageo, y esa identificación como agageo lo vincula con Agag, el rey amalequita que Saúl capturó y que Samuel ejecutó. La tradición judía interpretó esa genealogía como evidencia de que la enemistad de Amalec no había desaparecido, sino que se había transmitido a través de las generaciones, reapareciendo en la persona de Hamán como una amenaza renovada contra el pueblo judío. La fiesta de Purim, que celebra la salvación de los judíos gracias a la intervención de Ester y Mardoqueo, se convirtió así en la celebración litúrgica de la victoria definitiva sobre el espíritu de Amalec. Una victoria que se renueva cada año cuando en las sinagogas se lee el rollo de Ester y se hace ruido cada vez que se menciona el nombre de Hamán, como si el sonido pudiera borrar el nombre, como si la fiesta pudiera cumplir, al menos simbólicamente, el antiguo mandato de borrar la memoria de Amalec de debajo del cielo. La desaparición de los amalequitas como pueblo histórico es un proceso que no tiene una fecha precisa ni un acontecimiento único que la marque. No hubo un día en que el último amalequita dejó de existir, ni una batalla final que sellara su extinción, ni un decreto que declarara que ya no quedaba ninguno. Lo que hubo fue algo más parecido a la manera en que un río se pierde en la arena del desierto. No se detiene de golpe, sino que se va haciendo más estrecho, más lento, más intermitente, hasta que en algún punto que nadie puede señalar con certeza, el agua deja de fluir y solo queda el cauce seco, la marca de lo que fue, el recuerdo de una corriente que alguna vez pasó por allí. Los arqueólogos no han encontrado restos que puedan atribuirse con certeza a los amalequitas. No hay una cerámica amalequita identificable. No hay un tipo de construcción que pueda llamarse amalequita. No hay inscripciones en lengua amalequita ni objetos de culto amalequitas. Esa ausencia no significa que los amalequitas no existieran. Significa que eran nómadas. Sí, y que los nómadas dejan huellas diferentes a las de los pueblos sedentarios. Huellas que son, por su naturaleza, efímeras. Campamentos de tiendas que no dejan cimientos. Hogueras que se convierten en ceniza y se dispersan con el viento. Senderos que la arena borra después de cada tormenta. Pozos que se colmatan y desaparecen. Tumbas sin lápida que la erosión del terreno va aplanando hasta que se confunden con el paisaje. Y ya nadie sabe que alguien fue enterrado allí. Fuera de la Biblia,
Las menciones de los amalequitas en los registros del cercano Oriente Antiguo son extremadamente escasas, quizá inexistentes. Algunos estudiosos han intentado identificar a los amalequitas con grupos mencionados en textos egipcios o asirios, pero ninguna de esas identificaciones ha alcanzado un consenso académico firme. Los amalequitas parecen haber sido un pueblo que existió en los márgenes de las grandes civilizaciones, demasiado pequeño y demasiado móvil para merecer una mención en los archivos imperiales de Egipto o de Mesopotamia, y cuya importancia histórica se debe casi exclusivamente al papel que desempeñaron en la narrativa bíblica, un papel que fue, en cierto sentido, inversamente proporcional a su peso real en el escenario internacional. Cuanto menos importantes eran en términos de poder y de territorio, más peso adquirían en la teología y en la memoria de Israel. Esa desproporción entre la insignificancia política de los amalequitas y la enormidad de su significado teológico es uno de los aspectos más reveladores de toda la historia. Los grandes imperios que dominaron el mundo bíblico, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Roma, fueron tratados en los textos sagrados con una mezcla de temor y de admiración reluctante. Pero ninguno de ellos recibió una condena tan absoluta como los amalequitas. Los egipcios oprimieron a Israel durante generaciones, pero a los egipcios no se les declaró la guerra eterna. Al contrario, el Deuteronomio dice que no abominarás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los babilonios destruyeron el templo y deportaron al pueblo, pero a Babilonia se le prometió un final, no un borrado de la memoria. Solo Amalek fue condenado a la obliteración total, a la desaparición sin rastro, al silencio definitivo. Los rabinos del Talmud y de la tradición posterior se enfrentaron a esa singularidad con una mezcla de obediencia textual y de incomodidad moral que produjo interpretaciones diversas y a veces contradictorias. Algunos sostuvieron que el mandato de destruir a Amalek había sido cumplido y que ya no quedaban amalequitas en el mundo. Otros argumentaron que Sennacherib, al deportar y mezclar a los pueblos del cercano Oriente, había hecho imposible identificar a los amalequitas con certeza, y que por tanto el mandato de destruirlos era inaplicable, porque no se podía saber quién era amalequita y quién no. Maimónides, el gran filósofo y legislador judío del siglo XII, incluyó la destrucción de Amalek entre los mandamientos positivos de la Torá, pero también reconoció que en la práctica no era posible cumplirlo, porque la identidad de los amalequitas se había perdido. Esa progresiva espiritualización de Amalek, su transformación de pueblo concreto en símbolo abstracto del mal, fue el camino que la tradición judía siguió mayoritariamente. Amalek dejó de ser un nombre geográfico y se convirtió en un nombre moral. La personificación de la crueldad gratuita, del ataque al débil, de la negación de lo sagrado, de todo aquello que se opone al bien no por interés, sino por principio, no por necesidad, sino por elección. Cada generación, según esta lectura, tiene su propio Amalek, su propia encarnación de esa hostilidad radical que no puede ser negociada ni reformada, sino solo resistida, y si es posible, vencida. Pero esa lectura, por necesaria que sea para hacer moralmente manejable un texto que ordena la destrucción de un pueblo entero, no puede borrar del todo la incomodidad que el mandato original produce, porque detrás del símbolo hubo personas reales, y la tradición que las convirtió en símbolo no les pidió permiso ni les ofreció la oportunidad de contar su propia historia. Los amalequitas nunca tuvieron un Jeremías que llorara por ellos. Nunca tuvieron un salmista que cantara su nostalgia. Nunca tuvieron un cronista que registrara sus genealogías y sus costumbres y sus esperanzas. Fueron definidos por sus enemigos, condenados por un texto que se convirtió en sagrado, y borrados de la historia con una eficacia que resulta estremecedora
no por lo que logró, sino por lo que revela sobre el poder de las palabras cuando se las inviste de autoridad divina. El desierto donde los amalequitas vivieron sigue estando allí. Las colinas bajas del Negev siguen erosionándose con la misma lentitud de siempre. Los wadis siguen llenándose de agua después de las lluvias de invierno y siguen secándose cuando la lluvia se detiene. Las cabras salvajes siguen trepando por las laderas pedregosas con la misma agilidad que tenían hace 3000 años. Y en algún lugar de esas colinas, en algún rincón que nadie ha excavado y que quizá nadie excavará nunca, puede que haya los restos de un campamento amalequita, unas piedras dispuestas en círculo alrededor de lo que fue una hoguera, unas cenizas tan antiguas que se han confundido con la tierra, unos fragmentos de cerámica tan pequeños que solo un ojo experto podría distinguirlos de la piedra natural, la huella de una vida que se vivió sin saber que estaba siendo vivida por un pueblo condenado. La tradición judía lee cada año, en el sábado anterior a Purim, el pasaje del Deuteronomio que ordena recordar lo que hizo Amalek. Esa lectura litúrgica se llama Shabbat Zahor, el sábado del recuerdo, y es una de las pocas lecturas sinagogales que se consideran obligatorias para todos, hombres y mujeres. El mandato de recordar se cumple, paradójicamente, en el acto mismo de la lectura. Al leer el texto que ordena borrar la memoria de Amalek, la congregación está preservando esa memoria, manteniéndola viva, impidiéndole desaparecer del todo. El texto que ordena el olvido se convierte en el instrumento del recuerdo. La escritura que declara la guerra al nombre del enemigo es la misma escritura que conserva ese nombre para siempre. Esa paradoja no tiene solución lógica y quizá no necesita una. Quizá lo que el mandato pide no es un borrado literal, sino una vigilancia, una atención permanente hacia las formas en que la crueldad gratuita se manifiesta en cada época, una disposición a reconocer el mal cuando aparece y a resistirlo con los medios que cada generación tiene a su alcance. Quizá Amalek, en su forma más profunda, no es un pueblo, sino una pregunta. La pregunta de cómo se responde a la violencia contra los inocentes. La pregunta de qué se hace con el recuerdo del daño. La pregunta de si es posible borrar el mal sin borrar también algo de la propia humanidad en el proceso. Las estrellas sobre el Negev, cuando la noche se ha asentado completamente y la última luz del crepúsculo se ha apagado detrás de las colinas del oeste, tienen una claridad que parece excesiva, como si el cielo hubiera decidido compensar la aridez de la tierra con una abundancia de luz que la tierra no puede igualar. La Vía Láctea cruza el cielo de horizonte a horizonte como un río de leche derramada, y las constelaciones que los pastores antiguos conocían de memoria se disponen en su lugar con la misma puntualidad de siempre, como si el cielo no supiera que los pueblos que lo miraban desde abajo han cambiado, se han ido, han sido reemplazados por otros pueblos que miran las mismas estrellas con otros nombres y con otras historias. En algún lugar de esas estrellas, si uno creyera en las metáforas de la eternidad, estarían también las miradas de los que miraron antes, los pastores sumerios, los nómadas amalequitas, los profetas israelitas, los soldados babilónicos, todos los ojos que alguna vez se alzaron hacia el mismo cielo y que vieron en las mismas luces cosas diferentes, dioses, señales, promesas, amenazas o simplemente belleza, esa belleza pura y sin propósito que el cielo nocturno ofrece a quien tenga la paciencia de mirar sin buscar nada. Los amalequitas miraron ese cielo, encendieron fuegos debajo de él, contaron historias que nadie recuerda, cantaron canciones cuya melodía se perdió. Amaron a sus hijos con el mismo amor con que todos los pueblos aman a sus hijos.
un amor que no necesita justificación teológica ni legitimación histórica, que simplemente existe, como existe el agua en el fondo de un pozo, invisible desde fuera pero presente, siempre presente, sosteniendo la vida de quienes dependen de él. Y luego desaparecieron, no de golpe sino gradualmente, como desaparece una huella en la arena cuando el viento sopla con la paciencia infinita de las cosas que no tienen prisa, borrando primero los bordes, luego los detalles, luego la forma general, hasta que solo queda una ligera depresión en la superficie, que podría ser cualquier cosa, o podría no ser nada. El desierto se queda quieto, el viento se aquieta, las estrellas siguen ardiendo con esa luz antigua, que llega desde tan lejos que parte de ella fue emitida cuando los amalequitas todavía existían, cuando sus hogueras todavía ardían, cuando sus rebaños todavía se movían por el Negev, con la lentitud paciente de las cosas que no saben que van a desaparecer. Y en esa luz que todavía viaja, en esa claridad que cruza el vacío desde hace miles de años, hay algo que se parece al recuerdo, algo que no es exactamente memoria, porque la memoria necesita a alguien que recuerde, sino algo más antiguo y más simple. La permanencia de la luz que una vez iluminó un rostro, la persistencia de un rayo que partió de una estrella cuando alguien estaba vivo y que llega ahora, suave y silencioso, a un desierto donde ya no queda nadie que lo reciba. Solo la arena, solo las piedras, solo el silencio que es siempre el último habitante de los lugares donde alguien vivió y ya no vive. El silencio que no juzga, ni condena, ni perdona, sino que simplemente ocupa el espacio que otros dejaron, llenándolo con su propia sustancia, que es la sustancia de la quietud, de la ausencia, del tiempo que pasa sin que nadie lo cuente. Y la noche avanza, lenta y serena, sobre la tierra donde un pueblo desapareció, sobre la arena que cubrió sus huellas, sobre las palabras que conservaron su nombre. Y todo se aquieta, todo se detiene, todo encuentra por fin ese descanso que el desierto ofrece cada noche a quien esté dispuesto a recibirlo. Un descanso que no distingue entre vencedores y vencidos, entre los que borran y los que son borrados, sino que envuelve a todos por igual en la misma oscuridad, en el mismo silencio, en la misma paz antigua y profunda que el desierto ha conocido siempre, y que seguirá conociendo mucho después de que todas las historias hayan sido contadas y todos los nombres hayan sido pronunciados por última vez.